tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano, versión televisión. El día de hoy estamos a través de Ismavisión, que nos vemos en toda la región este, de verdad, en toda la región este, y también a través de, en el 78, para la zona de Punta Cana y Bávaro. De verdad que sí, nosotros agradecidos del Señor estamos por esta gran bendición, y también a través de Mundo Cristiano IDP, o a través de nuestro programa, nuestro canal de YouTube. Entonces, con nosotros, nuestra hermana Joana Ulises. No me he hecho extrañar. Ajá. Siempre es grato compartir la palabra del Señor, poder conocer más del Señor y poder compartir con ustedes lo que nosotros podemos aprender a la luz de la palabra. Así es, nosotros queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios, la profecía, la misma. Nosotros nos congregamos como iglesia, estamos ubicados en el edificio en la España número 86. Los días que nosotros tenemos cultos son los días domingo, iniciando, porque el primer día de la semana, iniciando a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, y luego entonces tenemos ya a partir de más o menos a las 11 ya nuestro culto de acción de gracias a Dios. También tenemos los días martes, verdades bíblicas, a partir de las 7 de la noche, o jueves tenemos culto a partir de las 7. Jueves a partir de las 7, los sábados nosotros tenemos a los jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde, y encabezado por Alberto Concepción, su líder. Así que ya ustedes saben, hermanos, esas son las informaciones con relación a nuestra congregación Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat, el número cabe 86. destacar ¿Sí? que durante este mes de abril el Ministerio de Jóvenes va a estar tratando el tema de Jesús, el hombre que puede transformar nuestras vidas. Y vamos a ver varias características o varias formas de Jesús, cómo se presenta en la palabra. Ciertamente, dicho sea de paso, es una de las declaraciones que dicho sea de paso, unas 78 veces me parece que está en todo el Evangelio, donde él se hace llamar el Hijo del Hombre. Así es. Entonces, eso es interesante. Que ustedes vayan a tratar, y necesariamente necesitamos conocer cada día más de lo que es Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Y por eso durante todo este mes de abril estaremos hablando de este hombre tan extraordinario que con poco tiempo, prácticamente unos 3 años de ministerio, ha hecho tanta historia. De hecho, dicho sea de paso, alguien que no reconozca la historicidad de lo que es Cristo sería un suicidio intelectual, porque no hay forma que pueda ser negado el hecho de, ¿verdad? Exactamente, eso es como hablamos en el programa anterior de televisión, que es imposible no pensar en el Dios creador y mucho menos en su Hijo, de la obra redentora que hizo en nuestra vida. Ciertamente, no hay forma. Entonces sería un suicidio intelectual. Dicho sea de paso, las personas que lo que se hacen llamar ateos nunca rechazan el hecho de la existencia de Jesús. Exacto. Pero siempre lo llaman como un profeta, un gran predicador, una persona adelantado para su época, pero dicho sea de paso, esa es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces uno dice que tú eres Lucas, otro dice que tú eres, no, Lucas no, Elías, otro dice que tú eres, y ahí sucesivamente, ¿y tú quién dice que yo soy? Pedro, y ahí tú eres el. Entonces vemos ese interesantísimo conversatorio, que eso está en Juan 14. En Juan 14 estamos hablando ya cuando Jesús está en el aposento alto, que está hablando con los discípulos. Entonces, en el día de hoy nosotros, iniciando con lo que es este mes, hablando de nuestro Señor, nuestro Dios, vamos a decir Dios Hijo. Exacto. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema, en el principio era la palabra. Así es. Usted le diría, en el principio era la palabra. ¿Cómo que en el principio era? Sí, le vamos a explicar. Lo que pasa es que no conocen en base al texto que han estudiado del libro de Juan. Exactamente. Con el término que se presenta en ese que se presenta. Entonces vamos a hablar en ese sentido, que en el principio, ese es el tema. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Yo creo que así que dice. En el principio era
la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Así es. Así es. Ese es el orden. Así es el orden. Entonces, ya ustedes, ese es el tema que vamos a estar tratando a la luz de la palabra del Señor. Y nada, nosotros, como siempre, haciendo esta modo de introducción, Joana, quisimos hablar con relación a todo lo que, vamos a decir, esa entrada al mundo que hizo nuestro Señor Jesucristo y de qué manera lo hizo. Exacto. ¿Verdad? Si nosotros nos vamos a la historia, ejemplo del Antiguo Testamento, podemos ver que, dicho sea de paso, cuál era la forma en que Dios tenía para reunirse con el pueblo, que era a través de, dicho sea de paso, el tabernáculo, que él ordenó que se le construyese con el arca, a donde él iba a tener la presencia manifiesta, a donde él tendría su presencia manifiesta, a donde él cuando se presentaba estaba una nube, humo y demás, y todas esas cosas se presentaban allí. Y luego, si tú andando el tiempo te vas, ejemplo, al libro de Ezequiel, te va a encontrar en el capítulo 10 de Ezequiel, donde cuando Dios hace su retiro, se retira y se va, o sea, su presencia manifiesta de la tierra a través de lo que es el tabernáculo, a través del templo ahí en esa ocasión, porque al principio era tabernáculo, luego construido el templo, ya él se manifestaba, su presencia manifiesta en el templo por medio de lo que era el arca del pacto y demás. Cuando él se va en el capítulo 10, que dice que la gloria de Dios se ha retirado, 600 años pasan, no sé, un silencio tremendo, y luego vemos entonces cuando hace el anuncio en la primera Navidad que dice ha nacido. Entonces ahí vemos que cómo, de qué manera ahora viene, pero de una manera muy diferente. Eso le iba a decir, de una manera totalmente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a ver la presencia del Señor. Así es. Y por eso podríamos decir que fue tanta causa de confusión para el pueblo, porque ya acostumbrado a tener una cultura, una tradición de ver la presencia del Señor, ahora verlo hecho hombre. Así es. Eso trajo mucha confusión. Claro que sí, y de qué manera. Entonces, entonces vemos aquí que cuando dice el versículo, vamos a leer el versículo 1, del 1 al 3 y luego el 14, que dice, en el principio era el verbo, que ahí es donde ustedes van, eso es lo que ustedes hemos escuchado, conocemos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas declaraciones de Juan, ¿verdad?, nos hacen nosotros entender y para nosotros poder inclusive entender, Joana, todo lo que implica, lo que ha hablado aquí Juan, es necesario conocer vamos a decir, las cosas que tenía que hacer, algunos relatos del Antiguo Testamento, pero como no tenemos el tiempo para eso, es necesario que nosotros inmediatamente abordemos el por qué es llamado aquí, por qué aquí dice en el principio era el verbo. Y dicho sea de paso, Juan está como tratando de conectar a Génesis. Con Génesis capítulo 1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, lo sigue y lo repite en el versículo 3, que dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Exactamente, que Dios es el agente de la creación. Exactamente. O sea, en la creación, cuando todo esto, todo lo que nosotros vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, es producto de lo que Dios habló. Dios habló y fue creado todo lo que estamos mirando. Si usted se va, ejemplo, al libro de Génesis, el capítulo 1, te va y dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Cada cosa que Él dijo, de la misma manera fue hecha. Exactamente. Entonces, en eso, ¿quién era el agente de la creación? ¿Por qué entonces le llama la Reina Valera el verbo? Exacto, esa sería la pregunta. ¿Por qué le llama el verbo? Bueno, porque el verbo, tú sabes que en la gramática el verbo es la acción de la palabra. Entonces pudiéramos llamarlo así, que Dios, pudiéramos decir Dios en acción. Exacto. Eso pudiera ser así. Por eso esa sería quizás la razón por la cual Reina Valera lo tradujo como el verbo. Pero si nosotros nos vamos al original del griego, el término que usa ahí es logos.
Y el término logos lo que significa es la palabra al español. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué sucedía? Que en la antigüedad los filósofos estoicos, ellos, vamos a decir, entendían de que Dios era una fuerza impersonal, que era una fuerza impersonal, y dicho sea de paso, ellos entendían, ¿verdad?, que lo mismo era Dios que la palabra, pero que era una fuerza impersonal. Entonces, Juan, ¿verdad?, hablándole, vamos a decir, pudiéramos decir a esos estoicos del primer siglo, a esos filósofos, él entonces le está diciendo que ese verbo, ese logos que ustedes entienden que es impersonal, que es una fuerza impersonal, no es una fuerza impersonal. No. Se hizo carne, y por eso en el versículo 14... Y habitó entre nosotros. Y habitó, y cuando ese término de habitó, ese término es el mismo término que es usado en el griego, que una palabra similar como el habitar, como especie de tienda de campaña, es el mismo que se usa como en el hebreo como para tabernáculo. Entiéndase que cuando aquí Juan está diciendo que habitó, o sea, él hizo su tienda de campaña en nosotros, en la persona de Jesús. Y fíjate, ¿cuál era la razón de que existía el tabernáculo, Joana? Tú sabes que en el tabernáculo era que estaba, ¿verdad?, la presencia manifiesta del Señor. Ahí se sacrificaban se hacían sacrificios a Dios. Ahí tú podías expiar los pecados cometidos y demás. Y en la persona de Cristo, ¿qué pasa? Cumple todo eso. De hecho, leí un libro con relación y presentaba a Cristo como Cristo es mi tabernáculo, porque en Él están cumplidas. Él presentó el sacrificio, Él se presentó como el sacrificio vivo para traer salvación a nosotros. Y con todo, tenemos la presencia del Señor. Exactamente. Esa es la parte muy importante. Lo leía en esta semana en un libro relacionado a esto. Exactamente, Diana. O sea que cuando el altar, ¿quién es el altar? Sí, el altar es nuestro Señor Jesús. Exactamente. Es que en Él, el líder, se cumple en todas las cosas. Entonces, Él es la palabra, Él es todo, Él es como los pensamientos expuestos de Dios para el pueblo, como usted dice, llevada a la acción, lo que nosotros necesitamos para llegar al Padre. Exactamente. Entonces, por eso vemos este gran milagro, Joana. Wow. Si nosotros ponemos a analizar. Sí, exactamente. A pensar de que esa palabra es Cristo. O sea, no es algo como simple de una definición como palabra, porque si lo vamos a un contexto, la palabra, sí, la palabra, pero no, es un todo. Es la acción de Cristo, es el pensamiento de Dios, lo que nos apunta al Padre. Así es. O sea, sin Él, sin la palabra, no podemos llegar al Padre. Así es. Y si entendiéramos mejor el significado de por qué debemos de estudiar la palabra, porque inclusive exactamente es lo mismo, o sea, Dios y la palabra es lo mismo, o sea, hay veces que me dicen, ¿y cuál es más importante, Dios o la palabra? Oye, no, es como mi brazo. Mi brazo, ejemplo, la palabra es una extensión de Dios. Mi brazo no puede estar fuera de mi cuerpo. O sea, en el sentido de que yo voy a estar aquí y el brazo estar allá, porque habría una situación en el sentido normal. Entonces, en el sentido de Dios, la palabra y Dios coexisten juntamente. Cuando Dios habla, cuando la palabra habla, Dios habla. Exactamente. Eso hablábamos en el programa de los jóvenes, de que Dios son los tres que trabajan de la misma manera, cada uno obviamente proyectado con una función específica. Exacto. Cristo, la palabra, para funcionar como un agente de salvación, para presentar nuestro pecado, para que por medio de Él podamos acercarnos al Padre. El Espíritu Santo nos guía, nos debemos de llenar de Él para poder ser santificados y poder llegar al Padre a medida que estamos aquí en la tierra. Que uno sin el otro no funcionan separados, sino que son uno mismo. Exactamente. Entonces nosotros no podemos tener de un lado la palabra y pensar que solo Cristo, pero para yo poder conocer a ese solo Cristo debo de ir a la palabra. Exactamente, y para conocer, como le dijo la pregunta que le hizo Felipe a Jesús, que le muestre al Padre, y tanto tiempo que ha estado, y no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, es como, sin ánimo, vamos a decir, guardando la distancia, es como un triángulo, la Trinidad es como un triángulo, es uno.
con 3 lados. Exactamente. Pero es uno, en esencia. Pero así es. Entonces, eso es quizás tratando de uno, por lo menos uno puede entender esa gran, vamos a decir, este gran misterio en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que el problema siempre ha sido, en los primeros años, no fue con lo que era la encarnación, no fue con la divinidad de Cristo, sino más bien con su humanidad, que negaban, dicho sea de paso, por eso es la cantidad de veces que sale el Hijo del Hombre. Y eso es una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Ahí ustedes pueden ver la profecía del Hijo del Hombre que desciende del cielo. Y todo eso usted lo va a buscar ahí. Entonces, por eso se hace llamar el Hijo del Hombre. Porque la situación en los primeros siglos con relación a la Trinidad era con relación a Cristo, era con relación a su humanidad, no su divinidad. Ya en otros tiempos, entonces ya entra con lo que era conflicto con su divinidad. Pero al principio no era con su divinidad, sino con su humanidad. Y Joana, ¿cómo vemos esa encarnación? Porque estamos en el primer punto de la encarnación. ¿Cómo es eso? Que wow, viene una persona, oye, eso es tremendo, uno ponerse a razonar y analizarlo. El creador de todo el universo se hace hombre, pero se hace carne, pero no puede decir que se hace hombre, dice que se hizo carne. Carne, específicamente, el verbo fue hecho carne. Ajá, no dice se hizo hombre, sino carne. Y fíjense cómo ese viene a morar y nace como cualquier otro niño. De hecho, se esperaba que naciera de otra forma. Y nació de una forma totalmente humilde. Tremendo, el creador del universo que viene. Y si uno se pone a pensar, líder, nació como un niño y como nosotros vemos a los niños tan indefensos, tan débiles, era el mismo Dios. Así es. Que no dejó de ser Dios aún en los brazos de María, su mamá, que se alimentó de los pechos de su madre, que tuvo el cordón umbilical que lo fue alimentado. El creador del universo. Señores, eso uno tiene que ponerse a pensarlo. Y uno dice, wow, todo eso, wow, Dios. Para una función específica, líder, pensando en nosotros, en cómo nosotros podíamos ser salvos mediante el Hijo y de su nacimiento. Porque no había otra vía. No había otra manera. No había otra vía, no había forma de que tú y yo pudiéramos ser salvos, a menos que Dios no creara ese plan maestro de redención. Exactamente, que estaba de antemano. Como mencionábamos en el programa, decíamos, no fue un plan que el Señor dijo, por causa del pecado ahora tengo que hacer. No, desde el principio la palabra estuvo conmigo, estaba conmigo, entonces ya ese plan estaba de hacer la palabra carne, para que habitara entre ustedes. Así es. Y entonces para él marcar esa historia, ese antes y después, porque es que el mismo Jesús confrontaba, presentaba la verdad, se presentaba a él porque él es la verdad, y presentaba la palabra que es poderosa, como menciona el libro de Hebreos capítulo 1, que por el medio del poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas, ahí es, y él es que sustenta todas las cosas. Exactamente. En el 11.3 también te dice que por el poder de su fueron hechas todas las cosas, también lo dice en el 3. Y si lo vemos en la palabra. Es la palabra, o sea, que vemos allí esa grandeza, ese poder infinito de nuestro Dios, pero también esa es como, wow, y tú te pones lo que tuvo que hacer María, lo que tuvo que hacer José, cómo tuvo que ser alimentado, cómo él creció como un niño normal, como cualquier otro, de hecho. Esperando su tiempo para empezar el trabajo. Exactamente, tuvo que aprender. Sí. Porque tuvo que aprender, tuvo que ser instruido, tuvo que ser dirigido, todo eso sin dejar de ser Dios. Es que eso es un vivo ejemplo de cómo nosotros debemos de conducirnos, andar, dejarnos guiar por la palabra, conocer la palabra, las instrucciones para poder vivir ya luego de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Por eso siempre es esencial. Aunque no se haya nacido en el Evangelio, porque sabemos que no todos han nacido en el Evangelio, pero llegar un momento en tu vida de dedicarte a conocer las Escrituras, conocer a esa palabra,
para que puedas vivir conforme a ella. Así es. Fuera de ahí no hay nada. Así es, y por eso nosotros en el día de hoy estamos, si usted ha acabado de sintonizarnos, estamos hablando con relación a lo que es, en el principio era la palabra. O sea que desde el principio Jesús siempre ha estado, pero en el principio era. Pero si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 22, ahí te habla también que dice que el nombre que él se le da allí, y yo sé de paso podemos ver, para que tú veas, demostrándole ahí cómo Dios le llama, cómo es llamado en Génesis capítulo 19, perdón, no el 22, el 19. Apocalipsis. Apocalipsis. Yo dije Génesis. Génesis, no, es que yo siempre, Génesis, yo digo, no, Apocalipsis. Donde aquí habla, dice, en el versículo, vamos a ver, mire cómo dice, oiga cómo dice, oiga. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra, que es aquí el verbo de Dios. Exactamente. Que sería la palabra de Dios. Es el nombre que se le da a nuestro Señor Jesús desde el principio. Para que ustedes vean, señores, y por eso estamos hablando de esta gran verdad que nosotros podemos ver en el libro de Juan, donde él revela estas grandes verdades. Y nosotros podemos entender, y por eso nosotros debemos cada día más abrazar. Dicho sea de paso, dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Exacto. ¿Y la mente de Cristo cuál es? Bueno, en la mente de Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habita. Exactamente. Y tenemos la Biblia. Entonces cuando yo abro esta Biblia y veo el Espíritu Santo que me habita, ¿verdad? Y yo a través de lo que tengo que hacer, porque tengo que leer, tengo que buscar, entonces me va a hacer entender y yo voy a poder entender, entonces y por eso entiendo y por eso tengo la capacidad de poder pensar como Cristo. Es importante que usted mencione eso porque al que pueda escuchar diga, yo tengo la mente de Cristo, ya me sé varios versos de la palabra, ya la mente de Cristo me habita. No es un conjunto que se lleva a cabo con un proceso de conocimiento de la palabra del Señor, que sí. De que el Espíritu Santo le habita, pero que eso es algo constante, líder, que yo he aprendido en mi corta edad, de que la palabra de Dios, aunque yo la haya leído, yo tengo que seguir estudiando, seguir consumiendo para que esa mente y ese Espíritu Santo me siga guiando y me siga guardando. Claro que sí, porque tú sabes que nosotros somos personas falibles, que tenemos la posibilidad de fallar, cometer errores, predicarnos el Evangelio diariamente, porque diariamente se nos olvida. Recordarnos la palabra, Así que es Cristo mismo. Así recordárnoslo siempre. Ciertamente, porque si no vamos a cometer errores, podemos fallar. Bueno, vemos que personas que teníamos en días pasados un programa que decía solo Dios sabe cuando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, claro. El fin de los tiempos. Y vemos un predicador bien conocido donde él está profetizando, donde está diciendo cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, que él dice en el 2028. O sea, pero la Biblia me dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces hay una situación, inclusive cuando se le refuta lo que él alude y él dice que todavía no ha llegado el 2028. Cuando llegue el 2028, si no se cumple, entonces usted puede decir que él es lo que es, pero todavía no ha llegado ese 2028. O sea, para que ustedes vean cómo nos falta mucho conocer las Escrituras. Cierto, porque puede llegar, inclusive, tú sabes que nosotros tenemos muchas situaciones, muchas dificultades, que aún a veces, estudiando la palabra del Señor, si nosotros no nos descuidamos fácilmente, nos envanecemos, y por eso la palabra, estudiando la palabra y aplicándotela primero a ti, es lo que te va a dar la capacidad de tú entender que cada día más te falta más y te falta y te falta y te falta. Siempre recuerdo cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que vendrán algunos que van a querer ganar dinero en cuanto a la palabra, inventándose fábulas de la misma palabra. Así y en otro punto le dice, a ti, Timoteo, cuídate de ti mismo. De ti mismo, porque eso es... Porque el orgullo, el pecado que nos muere a veces
nos hace sentir más grandes, pero es la palabra la que nos mantiene en ese balance. En ese balance. En el conocimiento de la palabra. Claro que sí, porque es que la lucha que nosotros tenemos, la más intensa y más difícil es de adentro. Exactamente. Esa es la más difícil, la más intensa. O sea que nosotros tenemos esa dificultad. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa comercial y cuando retornemos, que habitó entre nosotros. Esa pregunta hay que hacer. Sí, que habitó el verbo, habitó entre nosotros, igual que cualquier otra persona. ¿Y cómo vimos su gloria? Vamos a responder todo. Exactamente. Así que nos vamos a una pausa comercial. En breve retornamos con más de su programa Mundo Cristiano. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 45. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa Mundo Cristiano. En el día de hoy estamos hablando, en el principio era la palabra, Juan 1, el capítulo 1, versículo 14 ahí, que nos habla, que dice que aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Vino a hacerse la palabra hablada, la palabra escrita, ahora viene a ser la palabra viva. Jesús hecho hombre, hecho carne, como específicamente dice, y habitó
entre nosotros. Esa sería la pregunta. ¿Cómo se explicaría que habitó el verbo entre nosotros? Habitó entre nosotros. Entre nosotros. Sí, habitó como en la persona de nuestro Señor Jesús. Era la misma palabra, esa palabra que, ¿verdad?, en el principio creó todo y por medio de él fue creado todo. Bueno, ese entonces viene ahora a ser la palabra viva. Y habitó en medio de nosotros, y como dijimos al principio, el término habitar. Yo creo que el término no sería la palabra viva, sino manifiesta, porque la palabra siempre fue viva desde el inicio, desde el Génesis. Ciertamente, la palabra ciertamente, porque al principio la palabra escrita. Exacto. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió, el enfoque estaba en la persona de Jesús. Exacto. Todo apuntaba a este verbo que se haría carne. Exactamente. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, podemos nosotros hablar, inclusive de Jesús en el Antiguo Testamento. Y podemos hacerlo de esa manera, estudiando, obviamente, no de una manera tan profunda. Usted puede ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros aquí pudiéramos decir que al principio estuvimos diciendo que la razón por la cual fue construido el tabernáculo, que era la razón primaria de la presencia manifiesta de nuestro Dios. Ahora el término que usa Juan y habitó es el mismo término que se usa como para tabernáculo. Entiéndase que Jesús viene a vamos a decir, a construir, o viene a hacer su tabernáculo entre nosotros, que es, vamos a decir, él habitando en medio nuestro, y por medio de él entonces nosotros tenemos ahora esa posibilidad, de poder llegar al Padre. Sin él no hay posibilidad. Entonces pues, pensaríamos y hablaríamos de que la palabra se hizo carne para habitar, ser ese tabernáculo y luego conformarse como el sumo sacerdote cuando se presenta como sacrificio. Ciertamente, ambas. De hecho, hay tres. Él es mencionado en las Escrituras como profeta, como sacerdote y como rey. Y las tres menciones se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí como sacerdote, bueno, el sacrificio que presenta Jesús, presentándose él mismo como el sacrificio perfecto para cumplir con lo que era el requerimiento de nuestro Dios, porque la ley que el hombre viola fue una ley que es infinita, y por ende se necesitaba el pago, debía ser un pago con una valía infinita. Tú no tenías posibilidad de hacerlo. No. Pero también debía ser alguien que no tuviera ningún tipo de pecado. Y en la palabra era que se encontraban todas esas cualidades. Exactamente, en él era que estaba. Tenía que ser una persona infinitamente valiosa. Tenía que ser una persona sin ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el pecado de todos. Infinitamente valioso porque tenía que pagar el pecado de todos. Y porque anteriormente los sacrificios se presentaban con animales o entraba el sacerdote, y entonces se presentaban anualmente y se sabía que eran personas pecadas, que en su condición de pecado lo hacían para cubrir ese año y tenían que volver. Entonces viene el Señor, como en él no hay pecado, cumple y salda toda esa deuda. Exactamente. Es como que cuando tú tienes una deuda en el banco y tienes algún tipo de dificultades para pagar, entonces tú llegas a un acuerdo y ellos te frisan el capital, pero tú tienes que pagar los intereses. Entonces esa era una especie de pago de interés, pero el capital no había forma de que no se podía pagar. Entonces venir otra persona y paga el capital. Esa fue vamos a decir, esa es la ilustración que hacemos para un mejor entendimiento. Nosotros, los sacrificios que se hacían eran, vamos a decir, el pago de interés, pero cuando viene entonces Jesús y se sacrifica, se crucifica, vamos a decir, esa obediencia pasiva, porque la obediencia activa es que él vivió durante 33 años sin pecar nunca, sin cometer ningún tipo de falta. Por eso, ¿quién me acusa? Nadie podía acusarlo. Entonces, ahora su obediencia pasiva, donde él se deja crucificar,
también es la que nosotros necesitamos para entonces liberarnos de esa culpa que teníamos, que pesaba sobre nuestros hombros, y por eso tenemos hoy posibilidades de ser declarados justos delante de nuestro Dios. Hay una parte en estos versículos que dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy en día hay personas que aún no conocen de esta palabra. Así es, todavía. Fíjate, Joana, todavía hoy día muchas personas, inclusive, como te digo, cómo visualizan a Jesús. Y las declaraciones que hace Jesús son declaraciones exclusivistas en un mundo inclusivo. Sí. Imagínate, cuando una gente viene y dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Óyeme, no le dejes espacio a ninguna otra. Y el ser humano que siempre está buscando alternativas a las cosas, y él no deja ninguna. Ninguna alternativa. Entonces, alguien pudiera decir que eso es una declaración muy arrogante. Sí. Porque pero no es arrogante, porque lo que él está diciendo la verdad. Exactamente. ¿Y por qué no puede haber otra vía para yo llegar al Padre? No puede haber otra vía para llegar al Padre, porque quien hizo el sacrificio fue Cristo. En Él fue que se completaron las cosas. Por eso cuando Él dijo, Tetelestai, consumado es, fue todo cumplido en eso. Y ahí por eso entendemos y gracias le damos al Señor, porque por eso... Quizá, Joana, muchas personas dirían, pero yo no entiendo, porque, pero Jesús podía haber venido, ejemplo, un jueves, morir el viernes, resucitar el domingo e irse. No, porque entonces me iba, yo no tendría, me perdonaba, ¿verdad? Pagaba mi deuda, pero no me permitía la entrada al Padre. Es que nosotros necesitamos la vida completa de Jesús. Por eso que Jesús es el Evangelio, porque es la vida, muerte, resurrección. Entonces, el anuncio del perdón de nuestros pecados por medio de esa obra de redención que hizo Cristo. Y ¿por qué necesitamos la vida de Cristo? Bueno, esa vida intachable. Bueno, porque ese es lo que se me carga a mí, a mi cuenta, lo que se me imputa, se me carga a mi cuenta. Entonces, Cristo fue tratado como que vivió mi vida y yo soy tratado como que viví la vida de Cristo, Esa es la... Entonces ahí nos restaría a nosotros conducirnos a esa manera que Cristo vivió, porque ya fue cargado, obviamente, nos justifica por medio de Él, y se supone que Dios lo ve así, como la vida de Cristo en nosotros. Ahora nos resta a nosotros vivir acorde a esa vida que Él vivió. Ciertamente, y Él entendiendo, porque nosotros fuimos, vamos a decir, liberados nuestra alma fue, ¿verdad?, liberada, pero nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Exactamente. Entonces, recuerda que cuando Cristo muere por nosotros, Él nos libera de la pena, del dominio que nos está liberando continuamente por medio de lo que es el proceso de la santificación, vamos a decir por experiencia, no la santificación posicional, sino la de purificación. Exacto. A través de cada día yo estoy siendo purificado por medio de lo que es la palabra, esa palabra aplicada a mi vida. Yo soy siendo cada día salvado del dominio del pecado y de la presencia del pecado. Eso ya apunta a lo que es su resurrección cuando tengamos un cuerpo glorificado, libre de pecado y que no querramos ni siquiera nunca pecar. Eso es. ¿Sabe que usted mencionaba y decía que Él no dejó alternativa y que Él decía la verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Esto no es algo que debería de sonar simple para el creyente, es algo que debemos de repetir y de tratar de vivir de acuerdo y caminar por Él, por medio de Él a Cristo. De no tenerlo, ya yo recibí al Señor, ya yo conozco la verdad, conozco la vida y conozco el camino. Es algo que nos compete a nosotros como hijos de Dios vivir conforme a ese camino, a esa verdad y a esa vida que Él nos ha dado. Porque en realidad nosotros estábamos muertos. Como dice la palabra de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él viene y nos da esa vida. Y también lo plasma la palabra, que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Dice también este capítulo que es necesario de que no lo tomemos como
me sé el significado de Jesús o del verbo, de la palabra, o conozco que Él es la verdad, sino tratar de vivir conforme a lo que establece la palabra, con conciencia y como con gozo, como lo mencionamos, porque si vamos el contexto de que en el principio Él estaba la palabra y vino a habitar entre nosotros, es algo que nos debe de llenar de regocijo y sobre todo recordar que Él es Dios. Así es. Porque a veces lo que queremos dejar como aparte es el mismo Dios. Claro que sí. Y nosotros razonando, Joana, con relación a eso, a veces nuestro círculo ha, vamos a decir, llevado, ha replegado la palabra a un segundo y tercer plano. Y esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos tantas dificultades. Por eso vemos que fácilmente nuestro pueblo romana, que es un pueblo, vamos a decir, que per cápita tienen la mayor cantidad de personas creyentes y fácilmente no tienen, no hacemos, vamos a decir, esa, pudiéramos decir, incidencia en las personas que no conocen al Señor. Una de las razones clave es que lamentablemente hemos abrazado, vamos a inmiscuirnos, ¿verdad? Abrazamos durante mucho tiempo como que yo conocer al Señor era yo retirarme, eso, pero no estoy diciendo que eso es malo, ni está... Aclare eso. Exactamente, retirarme a los montes, al ayunar 40 días, pero el conocer de la palabra... Pasaba un segundo, sí. No le estoy diciendo que eso no sea ni tenga su valor, sí tiene su valor. Usted quiere, ¿verdad?, retirarse a orar, puede hacerlo. Claro. Usted quiere ayunar, puede, claro que sí, eso es bueno, porque todo ejercita el dominio propio que nosotros debemos de tener. Sí, claro. Hay una enseñanza a la luz si se hace a la luz de la palabra, se haría de la forma correcta. Claro que sí. Y usted sabe que usted mencionaba de ir a los montes o apartarse. Sí, es una de las modas que hoy en día están. Yo creo que ya no se utiliza como en un tiempo pasado. Ahora está resurgiendo nuevamente. ¿Nuevamente? Sí, hay un monte que se ha usado fuertemente y hacen vigilia, actividades multitudinarias y demás, y el monte del Villaverde, por ahí. Eso, bueno, pero entonces la gente, dejan la palabra, entonces entienden que la palabra de Dios es lo que dice el hermano, entiéndase con lo que ellos llaman la manifestación del Espíritu. Sí, eso es lo que le iba a decir. Y entonces la palabra la echan a un lado. Óigame, la manifestación, ¿qué significa manifestación? Manifestación es vamos a decir, la evidencia. La muestra. La muestra. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Lo tenemos en Gálatas 5. Ahí entra un punto, líder, que siempre van detrás de la presencia del Señor. Y nosotros hemos hablado de que la presencia del Señor vino a habitarnos y está aquí. Entonces, si no conocemos, vamos a ir detrás de sensacionalismo, podríamos decir así, de movimientos o de palabras directamente dadas de hombre. Y si no conocemos la palabra, no estamos diciendo que apartarse, tomar un tiempo para la meditación de la palabra del Señor, de oración, no está mal nunca. Pero lo importante es hacerlo con conocimiento, porque hemos entendido que la presencia del Señor está en todo lugar. En todo lugar. Yo estoy delante de la presencia del Señor siempre, no solamente cuando vamos a un edificio de 4 paredes y pensamos que la presencia de Dios está ahí. No, es algo que me habita, que es la que me hace recordar cómo yo debo de vivir la vida cristiana. Así es. Diariamente, claro, recordando el sacrificio que vino a hacer la palabra para mi salvación. Así es, y que yo soy una persona espiritual, y el hecho de que yo esté, ejemplo, trabajando contabilidad, eso no significa que yo no esté siendo espiritual trabajando, porque es otra cosa. No es algo que está externo. Hablaba con mi suegra en estos días y le decía, ¿qué usted le llama espiritual? Entonces ella me estaba como, mire, espiritual es lo que es espiritual. Una actividad espiritual es lo que apoya lo que dice la palabra. Ejemplo, yo ayudar a alguien que está en necesidad, eso es algo que viene del
del Espíritu, porque la palabra me dice a mí que yo debo de ayudar al necesitado. Eso es lo que está diciendo conforme al Espíritu, lo que viven conforme al Espíritu. ¿Qué significa vivir conforme al Espíritu? Vivir conforme a lo que establece la palabra. Que si mi hermano tiene una sed, yo voy a extenderle la mano. Que si yo ofendo a mi hermano, debo de pedirle perdón o viceversa. Ese es vivir conforme al Espíritu. Y vivir conforme al Espíritu, líder, un punto importante es saber que diariamente yo tengo que predicar el Evangelio tal cual está, como está en la palabra del Señor. Recordárselo de que como yo he recibido al Señor, yo debo de entender que mi hermano que no conoce del Señor, que esa criatura que no conoce del Señor necesita de ese Salvador que ya yo he recibido. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Exactamente. Y Él es que Él nos habita y Él nos da esa capacidad, esa posibilidad. Entonces eso es lo que hay. Entonces por eso vemos que, oye, cómo se le llama a Jesús, inclusive lo leímos allá en Génesis, en Apocalipsis 19, que es la palabra. Y por eso se relega a un tercer plano, a un cuarto lugar. Dicho sea de paso, cuando a veces decimos, señores, tenemos que adorar, señores, cuando tú inicias con lo que es el conocimiento de lo que es la palabra del Señor, todo eso va, es como que la palabra es lo que hace. Yo creo que es la base, es la columna, es lo que sustenta todas las cosas para poder entender, para poder cumplir. A veces nosotros, que esta congregación le falta la palabra, no es que le falta brincar o saltar o hacer, no, le falta la palabra. El conocimiento. Lo que nos mueve es la palabra, lo que debe de habitar en nuestros pensamientos, en nuestra meditación, es la palabra. Claro que sí, porque dice la misma palabra del Señor, Romanos 12:2. Que por medio de que el conocimiento, a través del entendimiento, renovando nuestro entendimiento, que nosotros vamos a ser renovados, vamos a ser transformados y vamos a conocer. Y punto importante, no adaptarnos a lo que establezca tal vez el sistema del mundo. El sistema del mundo y tal vez corrientes, vamos a decir religiosas. Filosóficas. Exactamente, que establecen de que tú tienes que brincar o tienes que saltar, pero deja de un lado la palabra del Señor. Y en tu casa tal vez tú no estás siendo el verdadero ejemplo de un creyente, pero brincas y saltas. Por eso hay que ir sabiendo lo que establece la palabra. No te conformes con esto, con lo que te establece la sociedad. Confórmate con lo que dice la palabra del Señor, porque ya te van transformando. Esa mentalidad caída que teníamos, esa conducta caída que va de tendencia al mal, a medida que conocemos la palabra, va renovando nuestro entendimiento y vamos conociendo la verdad de Cristo. Exactamente. Ahí personas ya comienzan a ver y la diferencia entre uno. Usted sabe, Lidia, que yo creo que a veces nosotros repetimos mucho esto de conocer la palabra, pero es que es esencial. Y es tan deficiente en nuestro círculo, porque ahí donde está, que es muy deficiente en nuestro círculo, que pero no es que debe de ser conocido. Si tú no conoces esto, no hay forma, vida y por haber, que tú puedas parecerte a Jesús, porque para eso que tú y yo fuimos salvados, para llevarnos a la imagen de Cristo. Y para poder llevarnos a la imagen de Cristo, yo tengo que ser transformado por medio de lo que es el entendimiento. Si no leo, no estudio la palabra, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una presa fácil. No tendré discernimiento, le llamaré a una herejía la gloria de Dios, porque no sé diferenciar una cosa de la otra. Por eso a veces mi esposa me dice, ¿cómo tú te das cuenta con tanta facilidad cuando alguien dijo algo que no está de acuerdo con la palabra? El discernimiento lo da la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Eso me ayuda, me ha ejercitado lo que es el discernimiento cuando una persona está diciendo una cosa que no va acorde, sino que está diciendo cosas incorrectas. Y algo importante, que tampoco es que la palabra nos lleva a saber más que todo, sino que la misma palabra nos hace entender con humildad cuando algo no está bien y cuando debemos tal vez hasta corregirlo. Claro. Y la misma palabra, cuando yo vivo estudiándola, me está diciendo a mí que cada vez que yo la estudio, yo me doy cuenta que menos sé. Exactamente. Entonces me hace ser humilde, Cuando tengo una gente que se cree que sabe más que todo el mundo de la Biblia, es el que menos sabe, porque la palabra lo que hace es que te hace entender que tú sabes poco. Porque mientras más yo busco en la palabra, más busco yo no sé de la Biblia. Yo no sé nada de Biblia. Entonces eso es lo que hace. Pero nada. Lo importante es que lo poco que tal vez que sepamos, que sabemos que nos falta mucho, tratar de vivirlo, de que lo llevemos ya a la acción, lo que hemos recibido del Señor. Que sea aplicada, no una palabra memorizada. Una palabra memorizada y no aplicada a mi vida, lamentablemente vacía.
No, debe ser esa, la palabra que yo estudio, el principal objetivo debe ser Arturo Peguero aplicársela a su vida. Así es. Entonces ese ha sido el tema para el día de hoy, con relación a, en el principio era la palabra, analizando esa entrada de nuestro Señor Jesucristo tan milagrosa, tan extraordinaria, que nosotros no podemos a veces razonar cómo. No. Pero quisimos hacer por lo menos un intento, ¿verdad? Exactamente. Pero nada, para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer y como siempre un placer inmenso, nuestra hermana Joana. Gracias por la invitación. El próximo sábado las mujeres estarán por acá con un programa tan interesante como ese. Dios bendiga, Dios le guarde.